oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a esta revista de Medio Oriente en el que, como cada semana, saludamos a Masa Gabriel, que nos hablará de noticias que ha encontrado en los medios de comunicación y comenta con nosotros. Masa. Hola Alejandro, muchísimas gracias. Hoy quería hablar un poquito de algunas de las cosas que nos han ocupado esta semana. No ha sido una semana con nada así demasiado destacable. O tal vez sí, ya juzgarán nuestros oyentes si les parece destacable o no. Por supuesto, tenemos esto que está empezando a hacer cierto ruido. Cuando grabamos este programa ya ha salido en varios medios en inglés. Por ahora no lo he visto en ninguno en español, que es la decisión de la escritora Sally Rooney de no editar una próxima novela en hebreo, de que no se lo traduzcan al hebreo. Sí habían traducido una anterior, pero ha decidido que se quiere unir al movimiento BDS, que es boicot, sanciones y desinversión. Hemos hablado de él en varias ocasiones. Y entonces, como quiere apuntarse a ese movimiento, pues la idea es boicotear, porque la empresa que iba a traducirlo al hebreo, o la casa editorial que iba a traducirlo al hebreo, pues según ella colabora con lo que ella considera que es un régimen de apartheid anteriormente. Yo tengo que decir que desconocía completamente a esta señorita. Es verdad que no soy muy ducha, no sé mucho de literatura moderna. Esto parece ser, por lo que he leído, es como una especie de representante millennial, pues eso, una chica joven que según leo, pues le gusta mucho la novela un poquito políticamente correcta y ligeramente victimista, ¿no? Un poquito pues siguiendo los tiempos, que ahora hay que ser víctima de todo para tener supuestamente algo que contar. En fin, no lo sé, no estoy haciendo ningún juicio de valor a su literatura, a la que de verdad que ni la he leído ni tenía acceso a ella. Pero el caso es que parece ser que ha habido todo un revuelo. Yo aprovecho, yo creo que hemos hablado mucho de esto, pero bueno, aprovecho simplemente para recordar qué es el BDS. El BDS es un movimiento que pide el boicot a Israel, parte de la base de que Israel sería un estado de apartheid. Entonces ya empezamos con una comparación que no se sostiene. O sea, el apartheid era el régimen en Sudáfrica que tenía completamente segregados a la población negra, y una minoría blanca gobernaba y los negros no se podían mezclar, no podían subir en los mismos autobuses, no tenían derechos, no podían votar, etc. En Israel, todos sabemos, la población árabe tiene exactamente los mismos derechos, están en el gobierno, tienen un ministro. Es decir, no hay por dónde tomarlo. Hay jueces, figuras públicas, etcétera. Que como en toda sociedad hay problemas raciales, pues evidentemente. Pues España hace poco, creo que fue un organismo europeo quien dijo que España tenía serios problemas a la hora de tratar a los gitanos y no por ello se considera toda España un régimen de apartheid, etcétera. Por supuesto, quienes te defienden la cuestión del apartheid te van a decir que no, que es con respecto a los palestinos, ¿no? A los árabes palestinos, o sea, los que viven en Cisjordania y en Gaza, porque te incluyen Gaza también, aunque Gaza no esté ocupado. Y dices, bueno, pero es que no son ciudadanos. No son ciudadanos israelíes y supuestamente van a tener su propio gobierno, su propio Estado. Eso es a lo que aspiran, con lo cual no se le puede dar voto a gente que no es ciudadana. En España no votan franceses. En fin, sé que es como complejo, pero bueno, más o menos esto. Al fin y al cabo, lo que quiero oír y es recordar que el BDS, cuál es el objetivo último del BDS, y esto está reconocido por los propios líderes del BDS. Los medios no lo cuentan porque entonces, claro, darían una visión más real y más siniestra de lo que es el BDS. Pero el objetivo del BDS es que no haya un Estado judío. El objetivo del BDS, en palabras de Omar Barghouti, uno de los fundadores, que pide boicotear a Israel mientras él estudia en las universidades israelíes, uno de ellos es que en un futuro habrá dos estados, ¿sí? Dice, una Palestina y un otro estado llamado Israel, en el cual los judíos serán minoría. Es decir, que no haya un Estado judío.
Y esto pues tiene un nombre, es decir, no permitir que de todos los pueblos el único pueblo al que no le darías el derecho a la autodeterminación sea el pueblo judío, pues es interesante. Y además todos sabemos qué bien le ha ido a los judíos cuando han sido minoría en todo el mundo. Bueno, esta es una de las cosas que quería comentar. Otra cosa que quería comentar, y estábamos justamente viendo en cámara y nos llama mucho la atención, es a raíz de un artículo de Associated Press, lo estábamos viendo, cómo los medios están en muchos aspectos intentando eliminar los vínculos entre el judaísmo e Israel, que al fin y al cabo se llamaba Judea, y por eso el judaísmo y Judea, cualquiera que nos oiga puede entender los vínculos. Es decir, el judaísmo nace en esa tierra, en una zona más grande, pero bueno, en esa tierra nace el judaísmo. Ahí se desarrolla, ahí están sus mitos fundacionales, etc. Entonces, hay arqueología, porque luego te dicen, no, claro, porque lo diga un libro religioso. No es que sea primero no es que sea un libro religioso, es un libro que se escribe durante mucho tiempo, con lo cual tiene cierto componente para entender la sociedad. Si no te quieres creer que Moisés pasó que se abrieron las aguas para que paseara Moisés, pues tiene mucha lógica que no te lo quieras creer, pero puedes entender el contexto histórico en el que está sucediendo. Entonces puedes entender que había faraones, el pueblo egipcio, es decir, hay un componente... no la cuestión es que, bueno, pues que uno no quiera creer que son de fe, pero hay un componente, digamos, histórico que sí conviene tomar en cuenta. Pero bueno, independientemente de la Biblia o la Torá, es que la presencia judía está más que demostrada por cuestiones por arqueológicas. Entonces, no hay ninguna duda. Pues los medios siguen poniéndolo en duda. La idea es plantear al judío como una especie de elemento externo que ha caído de la nada y generalmente de Europa. ¿Por qué? Porque como estamos en tiempos en el que el colonialismo es el gran enemigo, pues se hacen comparaciones pues se los convierte en colonos, esa palabra que tanto escuchamos. De hecho, la actriz Susan Sarandon ponía un mapa completamente alocado el 12 de octubre, en el cual pues, comparaba la pérdida de los nativos americanos frente a los colonos ingleses con supuestamente pues, unos colonos judíos que vendrían a robar las tierras a unos supuestos nativos palestinos, cuando si sabemos de historia, sabemos que esas tierras no estaban en manos de palestinos. Pero bueno, esa necesidad de desvincular al judío de su tierra me llama la atención. Y si me permites una cosita breve para terminar, quiero hablar de un partido político en España que se llama Vox. Es un partido de derecha que celebró su ultraderecha. No quiero entrar en esto porque luego la gente se ofende mucho cuando uno dice que es extrema derecha o no, pero bueno, digamos que es un partido más radical que otro, no es un partido que se lo coloque en el centro. En cualquier caso, es que tuvieron una convención en el cual, bueno, pues hay unas fallas, que no sé si las llegaron a quemar, pero bueno, ahí están los malos, y pusieron en Twitter para que vieran que están, bueno, pues para mostrar el orgullo de la convención. Y a mí me llamó mucho la atención porque de repente una de las figuras que supuestamente iban a quemar, uno la mira de dentro y es como una especie de millonario con nariz ganchuda, y empiezas a entender que puede que tenga alguna vinculación con el judaísmo. Bueno, pues llama la atención porque Vox a priori no se caracterizaría por ser especialmente antisemita, o no se caracterizaría por ser ni siquiera antisemita. Ellos a priori defienden también al Estado de Israel, etcétera, pero la imaginería que utilizan, o sea, la imagen es completamente la típica característica del judío de nariz ganchuda.
Encima le ponen un símbolo de una de las organizaciones que de algún modo se vinculan con Soros. Y esto es lo que en Estados Unidos yo creo que se llamaría un dog whistle, es decir, es como un silbato para perros. No lo oye todo el mundo, pero lo oye el que sabe y el que lo tiene que oír. Y de hecho, si uno se va a los comentarios de esas imágenes, pues tienes a alguien que dice Juden. Han entendido perfectamente de lo que se trata. Y cuando uno, bueno, yo lo he escrito en Twitter preguntando, mucha gente, he recibido casi más críticas a mí que apoyos a la idea, porque dicen, no, ellos defienden a Israel. ¿Y qué? Se puede ser perfectamente antisemita o mostrar imágenes antisemitas, o difundir un discurso antisemita, o coquetear con un ligero antisemitismo. No, y la posición con Israel es otra cuestión. En este caso, además, es que invitaron a un DJ que es conocido porque en alguna de sus canciones, al que ellos llamaron un grande de la música o del DJ, no tengo ahora mismo el tuit original, que entre otras cuestiones él tenía una canción en la que sonaba detrás el discurso de Pedro Varela. Los que llevan tiempo escuchando Radio Sefarad o los que hayan seguido las cuestiones de antisemitismo conocen a Pedro Varela. Era un librero en Barcelona que tenía una librería nazi. Cuando uno dice nazi no quiere decir nazi por utilizar nazi, no, nazi, con libros nazis, con ideología nazi, etc. Al final fue denunciado, esto hace mucho tiempo, bueno, pues tuvo una causa. Pues utiliza un discurso de esta persona, este DJ que es invitado a esta convención, y también habla mucho del plan Kalergi. El plan Kalergi, que nos lleva otra vez a esa caricatura, es un supuesto plan organizado creo que por Soros, que es el que representa ahora esa imagen del judío universal que complota para desestabilizar y reemplazar a los blancos en Occidente. Yo quiero hacer una pequeña matización porque como el haberlo denunciado me está causando muchos dolores de cabeza, pero yo me mantengo porque efectivamente uno puede criticar a Soros, no es un problema. Creo que criticar a Soros no es ser antisemita. Soros tiene una agenda política, ideológica, pues uno puede estar completamente en contra de esa agenda. Pero en el momento en que empiezas a emplear unas imágenes que son imágenes vinculadas a un imaginario judío, pues el de la nariz, etc. Si hubieran puesto una imagen de Soros, pues eso, pues no pasaría nada. Pero es que han puesto una imagen de una figura con sus dólares, con su nariz ganchuda, que por supuesto me dicen, no, es que los judíos no son así. Por supuesto que los judíos no son así, pero en el imaginario antisemita los judíos son así. Y cuando uno está hablando y poniendo estas imágenes, uno tiene mucha gente que tiene ese imaginario antisemita, como da fe y prueba los comentarios de quienes han apoyado ese tuit y algunos que he recibido incluso privadamente. Entonces, bueno, yo creo que es importante denunciarlo. Apenas no ha tenido mucho recorrido mi denuncia, pero como bien comenté en algún momento, seguiremos denunciando el antisemitismo o lo que nos parezca antisemita, venga de donde venga. Yo ni siquiera denuncié, simplemente pregunté a Vox que por qué se empleaba ese imaginario y por qué invitaban a un DJ que está vinculado con discursos antisemitas, casi neonazis. En fin, muchísimas gracias por permitirme compartir una semana más algunas de las cosas que hemos ido observando y seguimos la semana que viene. Gracias a ti, Masa, por compartir tu programa aquí en Radio Sefarad con los oyentes que te siguen en esta revista de Medio Oriente en el que te esperamos para una próxima edición.